pueda recibir a mucha más gente más adelante. Es un proyecto que encaramos con Traficantes de Sueños, Tinta Limón y Bajo Tierra Elecciones. Y bueno, la verdad es que este momento nos pone muy felices porque está representando el encuentro con mucha gente que hacía mucho tiempo que no veíamos por el confinamiento al que nos vimos sometidos los últimos 2 años. Entonces, a los que vienen por primera vez, los recibimos con mucha alegría. A Raúl, que es una de las personas que hace bastante tiempo no podíamos encontrarnos así cara a cara, y a Cise, con la que nos hemos visto de vez en cuando, pero poquito todo este tiempo, ¿no? Raúl es un periodista uruguayo, activista, cuyo trabajo está centrado fundamentalmente en los movimientos sociales, que es además columnista de La Jornada y también algo de Desinformémonos, que ya nos contará. Y Cise es una compañera kurda, integrante del Comité de Cooperativas de Mujeres de Kurdistán. Ella está estudiando aquí en México, acaba de terminar su doctorado y próximamente Bajo Tierra Inicial va a publicar esta libro de Economía Anticapitalista en Rojava, que habla básicamente sobre el tema de la lucha kurda y hace un análisis de muy largo tiempo para que podamos entender los parámetros sobre los cuales se da esta lucha. Y también integra el Comité de Liberación la Iniciativa Internacional para la Libertad de Expresión. Bueno, entonces le doy la palabra a Cise y gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues gracias, Giselle. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos, a todas y todes. Y bueno, gracias también a la Lujana, Lugar Común, por hacer a ese espacio, invitarnos a hacer un conversatorio con ustedes. Y pues muchas gracias por venir y así a encontrarnos en esa manera presencial otra vez, que nos hacía mucha falta, creo. Bueno, como con Raúl, que ya hace años que nos conocemos y nos platicamos y siempre como tenemos una conexión de trabajo. Y hoy como lo que planeamos un poco es hablar sobre el confederalismo democrático y de las autonomías de Latinoamérica, es decir, desde Kurdistán y hacia Latinoamérica, cómo se entienden las autonomías y cómo se practican, ¿no? Entonces yo voy a quitar mi cubreboca, perdón, es muy difícil hablar así. Y bueno, yo pensé abrir un poquito de cómo se entenderá el confederalismo democrático con términos de acá, ¿no? Ahí como kurdos tenemos nuestros términos, nuestro entendimiento, nuestro mundo de abordar, digamos, temas, pero yo voy a tratar de un poco dar unos ejes, cómo podemos entender el confederalismo democrático acá en Latinoamérica, y hablar un poquito también cómo se organiza en Rojava, ¿no? Es Rojava, digamos, en parte de Kurdistán, Siria, donde está liberada y donde está practicando desde 2012 una autonomía de facto, ¿no? Bueno, el término de confederalismo democrático nos llegó a nuestra agenda como la lucha kurda desde 2003-2005. Pero el término como que se fue conceptualizado por Abdullah Öcalan es el líder simbólico del movimiento kurdo. Desde 99 está carcelado en una isla de Turquía y desde ahí él empezó a escribir como unas defensas políticas donde presentaba a tribunales de Turquía y también de Europa por su asunto, por su liberación, pero realmente él lo que hizo como escribir unas defensas políticas donde él trataba de defender el pueblo kurdo, porque el pueblo kurdo, como saben, me imagino, que se fue negado a su existencia en Medio Oriente y se fue colonizado por 4 estados-naciones como Turquía, Irak, Siria e Irán,
y más también en toda la zona pues viven los kurdos, ¿no? Digamos en Turquía está dispersa la población de kurdos y viven en Israel, viven en Armenia, digamos toda la región de allá puede encontrar, digamos, las comunidades kurdas, pero está más concentrado, digamos, en un territorio que está dividido entre esos 4 países que mencioné. Entonces, pues como su negación de su existencia los trajo como de pues una lucha, entonces los kurdos como empezaron a luchar para que los estados aceptan existencia de su identidad, su cultura, su idioma, lo que sea, ¿no? Porque estaba todo negado. Entonces desde allá, y que fueron como, intentaron varios como digamos rebeliones, varias luchas, pero realmente todos fueron como terminados con masacres, como grandes guerras, y en 1978 nace como un movimiento que representa el movimiento izquierda de Kurda y que nombra su organización con nombre del Partido Trabajadores del Kurdistán, como ustedes conocen con las siglas de PKK. Ustedes dicen PKK, pero nosotros decimos PKK. Entonces a ese movimiento, cuando se fue armado, bueno, armado también como militarmente y también como organización popular, y que tenía una idea de, digamos, armar un estado kurdo unido y independiente, ¿no? Y juntar como esas 4 partes de Kurdistán que era dividido. Pero realmente a esa época, digamos, como todo en región estaba como bajo de influencia de Unión Soviética, como digamos socialismo real, pero después de que se arma a esa organización y Unión Soviética ya está viviendo en su fin, ¿no? Entonces, cuando se cae, digamos, el muro de Berlín y luego el colapso del socialismo real, los kurdos, como a través de esa organización, empezaron a cuestionar su objetivo, como armar un Estado. Porque criticaron como la experiencia de socialismo real con la fetichización del Estado y de como convertirse como un capitalismo del Estado. Y de allá que pues en esos años, como años 90, ya como la lucha empieza armada, pero luego convierte en una lucha popular, y en todas las ciudades kurdas había como rebeliones populares, y esas rebeliones populares como participaban como miles de gente y movilizaban en todas las ciudades, y realmente no eran armadas, eran como civiles, pero terminaban como con una opresión muy grande. Y pues en esos años, como digamos, la lucha tiene 2 dinámicas como que yo puedo marcar, y eso es una dinámica, bueno, un eje que llevó a esa organización buscar una transformación. Esa transformación como una transformación desde un partido vanguardista hacia un movimiento popular, pero al mismo tiempo es una transformación donde se busca otro horizonte de la lucha, que no sea como armar un Estado. Y otro eje que definió esa transformación fue como de la organización propia de las mujeres, que se fue armado desde el 92. Entonces, confederalismo democrático, digamos, a través de esos 2 ejes que llevaron como el movimiento a una transformación, y esa transformación nos trajo a ese concepto de confederalismo democrático. Es decir, dejar el objetivo de armar un Estado y buscar otro tipo de organización social donde los pueblos puedan como armar su emancipación o su liberación, o vivir como digamos una manera más democrática y comunal. Y eso, confederalismo democrático, digamos, en 95 empieza esa discusión, pero en 2005 se fue concretizado. En 2005 como que el movimiento llama a los pueblos a una reconstrucción de la lucha, y esa reconstrucción de la lucha fue definido como armar confederalismo democrático. Y confederalismo democrático, digamos, como si vamos a definir así, que los kurdos cuando empezaron a discutir confederalismo democrático tenían una idea de que no vamos a armar un Estado, pero al final del día necesitamos como de tejer entre los pueblos que están divididos en 4 países. Y por eso como
empezaron a llamar confederalismo democrático para que cada parte de Kurdistán arma su autonomía y esas autonomías se tejen entre sí a través de congresos de los pueblos y conviertan como un confederalismo. Pero realmente hoy en día, cuando discutimos el confederalismo democrático, esa idea inicial se fue desarrollando a través de como una experiencia de la revolución de Rojava, y hoy en día cuando dijimos confederalismo democrático ya no es una propuesta de la autonomía solo para los kurdos, es para todos los pueblos de Medio Oriente donde estamos conviviendo con ellos, ¿no? Como árabes, como turcos, como iraníes, como de armenios y todos los pueblos que están allá en esa zona. Entonces, bueno, como la organización de las mujeres y de las movilizaciones populares que trajo a esa transformación, pero esa transformación realmente es donde cuestionan también el poder, ¿no? Es decir, bueno, ahora Raúl creo que entrará desde allá, porque eso es el punto que no estamos de acuerdo, que para mí es como una negación de poder, porque las mujeres que estaban proponiendo en la agenda de la lucha, decir que pues hay un poder masculino donde nutre desde la construcción del patriarcado, y ese poder como de poder macho, poder masculino, que define terminando como de jerarquías, clases y de las diferencias en la sociedad, ¿no? Y por eso a mí me parece que es una negación de poder. Y bueno, si así como como en 2005 se puso en la agenda ese confederalismo democrático, pero para el pueblo no era muy fácil aceptarlo, porque pues el pueblo había empezado a luchar para armar un estado y de repente la lucha o la organización le decía pues no, eso es ya el objetivo, es un error, entonces como nuevo objetivo es confederalismo democrático. Para que acepta, digamos, la sociedad a esa propuesta, Öcalan hizo una releyenda de la historia de Medio Oriente, y ahí como que voy a hablar un poquito de cómo nosotros entendemos la historia de Medio Oriente, para que pues entendemos qué es la base del confederalismo democrático. Öcalan está leyendo la historia de Medio Oriente o la historia de humanidad a través de dos civilizaciones diferentes. Una es civilización capitalista y otra es civilización democrática. Digamos, el capitalista, donde está el Estado, donde está el patriarcado, donde está todas las jerarquías y donde está el mundo que estamos viviendo. Pero la civilización democrática, o a veces dicen como modernidad democrática, eso se entiende como en un sentido de que donde todos oprimidos, todos colonizados, mujeres como fuerzas democráticas que llaman, eran parte de esa civilización. Y los kurdos, como nunca hubieran tenido un Estado, entonces siempre fueron parte de, digamos, a esa civilización democrática, y tienen como la sociedad kurda, según la leyenda de Öcalan, que tiene como esas dinámicas democráticas para armar el confederalismo democrático. Por eso, como que el confederalismo democrático, cuando nos llamamos como armar otro, como no es como armar algo nuevo, más bien como hay muchas resistencias, y esas resistencias a veces representan como autonomías, como rebeliones, como de resistencias pasivas, pero el confederalismo democrático es una organización donde se organiza, donde se empieza a tejer entre esas resistencias para que se conviertan como una fuerza de oposición contra la civilización capitalista. Bueno, por eso, como digamos, hoy en día, confederalismo democrático que se basa en la paradigma de nueva vida, así llamamos, es que dice como sin Estado, sin el patriarcado y sin clase, ¿no? Así como que sí llamamos, pero nosotros dijimos como armar una sociedad democrática, comunal, ecológica y de la liberación de las mujeres, para que sea como la participación igualitaria para las mujeres. Entonces ahí como que entiende, como los kurdos entendemos que como con términos marxistas, si vamos a hablar,
contradicción social más grande no es como entre clases, entre el Estado y la sociedad, entre jerarquías y la sociedad. Y bueno, confederalismo democrático, digamos, tiene su manera de, como organización concreta y que basa sobre las comunas, asambleas, congresos de los pueblos, cooperativas y académicas, ¿no? Digamos, a esas estructuras que se pueden encontrar bajo del confederalismo democrático. Hoy en día en Rojava están haciendo a esas estructuras, a esas como de organizaciones concretos para armar su confederalismo democrático. Y bueno, para entender confederalismo democrático hay un concepto muy importante para nosotros para entender, es que eso es nación democrática, que llamamos como no es como nación tal entendido como nación, como una raza o como una etnia, más bien como de buscar como democratizaciones de naciones, porque en Medio Oriente, cuando vemos su historia, que hay una construcción de naciones que se definen a través de conflictos, es decir, árabes contra kurdos, kurdos contra turcos, turcos contra árabes, así como que hay como mucha entendimiento de oposición y de hostilidades. Entonces, por eso como que se ponemos a ese término de nación democrática para decir dónde vamos a juntarnos, dónde vamos a convivirnos en las condiciones de paz. Nación democrática sirve para eso, como hay como diferencias étnicas, diferencias religiones, diferencias de clase y diferentes como posturas políticas, que donde estamos conviviendo, pero esas diferencias que no sean como razones de conflicto, más bien aceptar a esas diferencias y armar como unas condiciones que esas diferencias pueden existir conjuntamente o como colectivamente. Acá como pues un poco, pues tal vez acá en Latinoamérica discuten como de esa de plurinacionalidad. Se parece, pero no es tanto como eso, ¿no? No es plurinacionalidad, más bien como de una democratización de las diferencias. Bueno, a esos como conflictos son muy importantes para nosotros, como de abordar las razones de esos conflictos para ir trabajando. Por ejemplo, entre hombres y mujeres sabemos que, por ejemplo, hay un conflicto, pero no es un conflicto que un hombre y una mujer como crea en su vida cotidiana, no, más bien como a través de un sistema patriarcal hay un conflicto artificial que defina a esos roles que sean como entre esas diferencias que crea como contradicciones. Entonces trabajamos mucho para eliminar a esas contradicciones, pero no eliminar las diferencias. Bueno, voy a hablar un poquito como a esa construcción, cómo está en Rojava, para un poco dar como la práctica, cómo se están haciendo. Bueno, en Rojava hay que aceptar como que es una revolución que está en marcha, digamos, ya es una revolución determinada, ya no está, digamos, ya está construido y ahí están haciendo, ¿no? Más bien como todos los días está cambiando. No están cambiando solo como en términos políticos, también en términos sociales y territoriales también van cambiando. Por eso, para entender como la historia de Rojava, Rojava es parte más pequeña de Kurdistán, y en Siria como que tenía condiciones de, como realmente todos los kurdos fuimos negados en Medio Oriente, pero especialmente los kurdos que vivían en Siria fueron negados totalmente. Al menos, por ejemplo, en Turquía nos habían dado como una ciudadanía de Turquía, y eso como nos hacía como fácil a viajar, a estudiar, a hacer como actividades fundamentales para un ser humano, ¿no? Pero los de Rojava no tenían a ninguna como ciudadanía, eran obligados a vivir en una tierra y trabajar ahí por el Estado, y pues no podían salir de acá, no podían ir a estudiar, aunque se podían estudiar tal vez unos años, pero no podían seguir, no sé, estudiar en secundario o estudiar en universidad.
Entonces a esos kurdos como que, digamos, resistieron muchos años bajo de ese régimen del Estado sirio y llegaron como en 2011 cuando empieza la guerra de Siria y los kurdos de Rojava lo que hacen, pues, como la guerra de Siria, como que si saben, como que empezó con un conflicto que se convirtió en un conflicto como de dos bloques, como de suníes y alevíes, porque el régimen era aleví y como la población que estaba contra el régimen eran como más suníes. Entonces se volvió un conflicto de como sectas de Islam y que los kurdos no querían meter allá, entonces pues dijeron que es el camino tercera vía, que sería la autonomía democrática. Entonces en 2012 declararon como digamos que ya no van a ser parte de la guerra de Siria y que van a armar su autonomía democrática y así como que declararon su autonomía. El inicio como que era una autonomía digamos más bien como era de las organizaciones políticas que estaban moviendo a esa autonomía, pero en 2014 fue como de declaración de los cantones y tres cantones como de Afrin, Kobane y Qamishlo, y en esos cantones empezaron a ejercer a esa como de idea de autonomía democrática bajo del confederalismo democrático, cómo se puede concretizar a la organización de vida cotidiana. Y ahí empezaron a armar las comunas primero, porque las comunas eran muy necesarios. Uno que era como de, bueno, ya cuando se fue el Estado, la sociedad se quedó así como de sin organización, entonces para que se puedan organizar, se puedan como de conseguir sus necesidades bajo de la guerra, y el inicio era como mucho más, era como defenderse, ¿no? Entonces armaron como a través de autodefensas. Y las comunas donde estaban proporcionando la seguridad, como alimentación básica y también como proyectar un futuro que no sea como de solo como de se queda bajo de las condiciones de guerra, no, más bien como salir de allá y pues construir una vida, ¿no? Y como digamos en 2014, cuando los kurdos empiezan a hacer eso, pues entra digamos allá en la zona kurda, como que ustedes saben, el Estado Islámico, ¿no? El Estado Islámico que cuando empezó a atacar primero Shengal y Mosul, que son ciudades kurdas de iraquí Kurdistán, parte de Irak, y luego ahí como que se fue, digamos, no logró su victoria allá, pero se fue como difundido mucho, digamos, su propaganda, y ahí se vuelve y ataca a Kobane. Recién como Kobane habían declarado como un cantón autónomo. Y el Estado Islámico cuando entra a ese escenario de la guerra, porque la zona como que estaba fuera de la guerra realmente al inicio, pero cuando el Estado Islámico viene y ahí como que pues toda la zona se convierte en una zona de guerra, especialmente en Kobane, ¿no? Estoy como apuntando a esa existencia de Estado Islámico porque el punto que como la sociedad estaba buscando su manera de organizarse, como viene una guerra muy fuerte, y entonces ahí como que lo quedó hasta 2017 como una guerra una lucha contra Estado Islámico, ¿no? Entonces, pero esa lucha contra Estado Islámico es que después de liberación de Kobane en inicio de 2015, que se duró como 136 días bajo de, digamos, ocupación de Estado Islámico, y después de que se liberaron allá con la ayuda de coalición internacional, y ahí como los kurdos como se dieron cuenta que no era como solo suficiente, digamos, a defender el parte de Rojava, digamos, o como parte de donde vivían los kurdos, que deberían ir más allá de eso, porque los pueblos de Siria también estaban bajo de opresión. Entonces fueron a liberar como Raqqa, como Kaffa, como Deir ez-Zor, que donde vivían mucho más como árabes, ¿no? A ese objetivo de liberar como a otras zonas, que trajo como un acuerdo estratégico con los coalición, que representa como gringos, tal vez como que si quieren, muchas veces como gente siempre me pregunta al inicio, ¿y qué? ¿Ustedes sí tienen acuerdo con gringos? Pues es una pregunta ahí como que en cabeza de todos,
podemos contestar eso. Y bueno, en 2017 entonces viene como otro proceso con esa extensión de territorio. Empezaron a armar no solo autonomía democrática, empezaron a armar confederalismo democrático todo el norte de Siria. Y como que hoy en día se encuentra, digamos, 6 cantones, 3 zonas y también como una zona especial de Raqqa. Y ahí como en las comunas, digamos, donde se configura la vida cotidiana, empezaron a participar a todos los pueblos, como con la diferencia de sus etnias y con sus posturas políticas y religiones, ¿no? Es decir, la comuna donde se encuentra, se puede encontrar como árabes kurdos, como cristianos musulmanes, y también como hay personas que apoyan el gobierno autónomo, pero hay personas que tampoco no se apoyan, pero están parte de esas comunas, y donde hay como para cada comuna tiene su asamblea para decidir sobre su zona, sobre su vida, pero sobre todo la comuna sirve porque todos son autorizados para conseguir sus necesidades básicas, sus necesidades. Entonces, para cada comuna trabaja desde la educación, desde salud, desde la liberación de las mujeres, desde la autodefensa. Entonces, como una comuna donde gente como vive cotidianamente practica la autonomía desde su aldea, desde su calle o desde su barrio. Y bueno, hay otra cosa que es importante tal vez mencionar como de la construcción de asambleas en Rojava, porque como hay asambleas, digamos, pues son políticos, desde las comunas hasta el cantón y de la región como que se arman, y esas como son más asambleas que deciden como sobre procesos políticos, o como tienen representaciones como representantes políticos que administran, digamos, a esa zona. Pero también hay una práctica de asamblea en Rojava que a mí me impresiona mucho, porque allá como que gente para decidir sobre las cosas no deciden como así de como 2 personas o como a través de partidos o a través de como de las organizaciones políticas, no, más bien como los pueblos juntan y hacen asambleas. Entonces hay una manera de hacer asambleas. Yo como pues en mi libro, que luego van a tal vez tener, entonces ahí defino como de asambleas como un movimiento. Entonces gente se moviliza para participar en asambleas, para decidir sobre sus procesos políticos, económicos y sociales. Bueno, allá como que, bueno, Raúl como que me pidió abrir como a un línea donde se puede ir entrar. Creo que para Rojava es algo muy importante, sobre todo como que se fue conocido así a través de la lucha de mujeres, más bien como a través de las guerreras, digamos, ¿no? Como, así como mujeres armadas, pero realmente las mujeres como a través del Congreso de Mujeres están armando su autonomía. Es decir, todo lo que vemos en confederalismo democrático como unas asambleas, congresos, entonces las mujeres hacen aparte, pero sin importar como el territorio, más bien como hacen como una organización social donde se encuentran con las mujeres. Es decir, por ejemplo, hay como comunas de mujeres, asambleas de mujeres, congresos de mujeres, donde mujeres deciden para las mujeres primero, pero también hacen que toda la autonomía se puede convertirse como una autonomía que lucha contra el patriarcado que existe en la sociedad, ¿no? Ahí, pues el trabajo más grande que creo que sí hacen, como sobre todo el Gyneology, que nos proponemos como Gyneology, es el fe del confederalismo democrático, o como el corazón del confederalismo democrático, porque Gyneology nos da una perspectiva cómo se podemos luchar contra relaciones patriarcales. Gyneology como que desde 92, como las mujeres kurdas empezaron a desarrollar, digamos, su organización, y bueno, empezó con la ejército de las mujeres, luego Congreso de Mujeres, luego como hoy en día como la Revolución de Mujeres, y en Rojava como la autonomía de las mujeres. Y pues todo en ese proceso como que fue como organización de las mujeres, pero también el cambio mental de las mujeres. Es decir, empezamos con la ruptura
con relaciones jerárquicas y patriarcales, pero luego venimos como discutiendo si como rompemos con esa construcción patriarcal, digamos, nos separamos de los hombres, creamos nuestro espacio o nuestra organización, nuestra lucha, pero al final del día la sociedad sigue siendo patriarcal, entonces debemos volver para cambiar esa sociedad. Entonces ahí vinimos como discutiendo la ideología de liberación de las mujeres, y esa ideología de la liberación de mujeres hoy estamos como abordando abajo del concepto de ginología, que nos estamos proponiendo como hacer una ciencia de las mujeres o ciencia de la vida, lo que llamamos nosotras. Y ahí como ginología, como hoy en día en Rusia está muy importante porque, por ejemplo, hace formaciones, como las mujeres hacen formaciones populares con los hombres, y ahí donde se pueden como a discutir con los hombres a sus como posturas, digamos, machos, a sus como reproducciones del machismo, o como violencia, o como hay un entendimiento de justicia, pero realmente no está abordado por como una mentalidad femenina. Entonces discuten todos como esas partes, ¿no? con la sociedad. Y bueno, ahí como que a esas formaciones con la población lo que hace como realmente como que convierte una autonomía que no sea solo una autonomía territorial o como a buscar como ideas políticas, más bien como de buscar como una otra construcción donde hombres y mujeres podemos ser diferentes, pero vivir como en una manera más igual, pero como solo voy a mencionar ahí algo y voy a dar palabra a Raúl para no alargar tanto, que no entendemos igualdad como una igualdad simétrica, como es decir que yo no me puedo ser como una simetría de un hombre o como para pelear con un hombre no puedo ser como simétrico de él, más bien como de aceptar que somos diferentes, pero con esas diferencias podemos armar una convivencia donde que uno no tenga privilegios y otra opresiones, ¿no? Algo así. Bien. ¿Está bien? Te di una camino. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecer a la Volcana y a Bajo Tierra por haber organizado este encuentro en esta casa de ondas que la inauguramos con Raquel hace como 10 o 12 años, ya no me acuerdo cuánto, pero hace muchos años. Era una casa de encuentro, una casa bien interesante, sigue siendo. Y estar con Asise aquí, con la cual ya también hace años que compartimos. Asise tiene el gran mérito de intentar, ahora acaba de publicar un libro que es su tesis de maestría, no sé, de doctorado, y tiene el gran mérito de intentar dialogar con los conceptos de los movimientos de aquí, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta mucho, a mí por lo menos, entender qué es la genealogy, qué es el confederalismo, pero cuando empieza a hacer esa traducción, uno se siente mucho más afín y comprende mejor el movimiento puro, que no es tan fácil de comprender. Bien, voy a hablar de tres cosas. La primera es, yo creo que existe un diálogo muy profundo, aunque no explícito necesariamente, entre los movimientos, o mejor dicho, algunos movimientos latinoamericanos y el movimiento kurdo. Y uno de los ejes de ese diálogo es la autonomía. En América Latina tenemos una enorme cantidad de procesos de autonomía. En casi todos los países hay muchos procesos autónomos. Existe un gran proceso autónomo en el Cauca colombiano, de la mano de los pueblos Nasa Misak, a través, entre otras, del Consejo Regional Indígena del Cauca, del proceso de liberación de la Madre Tierra, que es una parte más activa y juvenil de recuperación de tierras de algunas comunidades.
Existe un diálogo sin duda con el pueblo mapuche que trabaja seriamente la autonomía. Hace poco Héctor Yaitul, uno de los fundadores y dirigentes de la coordinadora Arauco Malleco, planteaba que hace 20 años, cuando se crea la CAM, en los 90, era el único grupo autónomo. Hoy hay muchísimos grupos autónomos que además están en un proceso de recuperación de tierras alucinante. Hay un crecimiento exponencial de la recuperación de haciendas de este movimiento autónomo. Por eso la militarización de Gualmapu, ¿no? Una brutal militarización. Hay procesos autónomos en los pueblos amazónicos, muchos. Siempre cuando uno ve una guardia indígena es porque hay un proceso de autonomía, ¿verdad? En este momento en el norte del Perú hay dos gobiernos territoriales autónomos, uno de la nación Huampis, que ya lleva 5 años, y otro de este año, que es de la nación Shipibo, que son dos pueblos amazónicos organizados en torno a los ríos, que son sus ejes. Hay procesos de autonomía de 12 pueblos en la Amazonía brasileña, y así podría seguir mencionando, incluso en zonas urbanas. Y por supuesto México es uno de los procesos, uno de los países donde los procesos autónomos se van multiplicando, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Ciudad de México, ahí está el INPI, ¿no? En Puebla, etcétera, etcétera, en Morelos. Entonces, ahí hay un diálogo, me parece bien interesante, porque no hay una forma autónoma. Una de las cosas que hemos aprendido es que cada pueblo se dota de la autonomía según sus tradiciones y según sus necesidades concretas. Y las autonomías que conozco en América Latina y la autonomía que cuenta CICE y otros compas de Kurdistán no son idénticas, son diferentes, tienen características distintas, tienen relaciones o no tienen relaciones con los estados, en algunos casos tienen, en otros no, pero eso no quita que no sean procesos autónomos. En fin, ahí hay un diálogo, y yo creo que ese diálogo es importante seguirlo, fecundarlo, profundizarlo, para que podamos aprender mutuamente de esos procesos. El segundo punto que quisiera tocar es el pensamiento kurdo, o el pensamiento crítico kurdo. Cuando digo pensamiento crítico estoy pensando siempre en los términos occidentales, ¿verdad? El pensamiento crítico kurdo, a mi modo de ver, seguramente así se me puede corregir, tiene como tres, es un trípode, tiene como 3 ejes. Uno de ellos es la historia del Medio Oriente, que es una historia muy distinta a la europea, con genealogías, con procesos muy propios, y pueblos colonizados, evidentemente, ¿verdad? Pueblos colonizados desde hace mucho tiempo, diría desde hace siglos, y esa lucha anticolonial de estos pueblos, que no la mencionan necesariamente de esa manera, pero lo es una de las fuentes, digamos, del pensamiento kurdo actual, que de alguna manera lo codifica, no solo, pero sí Abdullah Öcalan. El segundo punto es, en base a esto, primero, una mirada otra, una mirada distinta de la historia y de la vida y del capitalismo y del patriarcado por parte del pueblo kurdo. En algunos puntos muy inspirado o muy en diálogo con Fernand Braudel, que para mí es un pensador, historiador, voy a decir algo incorrecto, pero lo voy a decir, que supera en mucho a Marx. Öcalan es muy crítico con Marx, con la lucha de clases, y creo que es muy justo. Voy a poner un ejemplo nada más. Marx habla de una sucesión prácticamente teleológica de modos de producción, sociedad primitiva, sin clases, esclavismo, feudalismo, capitalismo, y luego socialismo, comunismo, lo que cada uno, la religión que cada quien profesa. Y Braudel y Öcalan dicen algo así, no lo voy a decir exactamente, pero algo así como que el capitalismo siempre existió, ¿verdad?
Ocalan dice una frase muy buena, es el ladrón, ¿verdad? El ladrón de gallinas, el que impone por la fuerza. Lo que pasa es que mientras el mundo, el sistema mundo, era pequeño, era la aldea, era el pueblo, la pequeña ciudad, el capitalismo estaba acotado. Con la conquista de América y la globalización del mundo, el capitalismo despliega sus alas y se convierte en el sistema dominante. Ahí Brodel hace un trabajo muy bueno cuando pone énfasis en la escala. Dice, el tema del capitalismo es un tema de escala. Entonces, con la conquista de América, el capitalismo, la escala pasa a ser ya no la aldea, no el pueblo, sino el mundo. Y ahí el capitalismo se convierte en dominante. A mi modo de ver, este tipo de pensamiento es mucho más fecundo que el pensamiento de Marx. Ojo, yo me formé en Marx y tengo mucho aprecio de Marx y tengo ahí los libros de Marx y de otros más, y lo respeto mucho a ese señor, a Marx, pero creo que la historia post-Marx nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? También dialoga con Wallerstein y con otros pensadores occidentales que me parecen también muy fecundos, ¿verdad? Como decía Cisse, para Ocalan y para los kurdos, el núcleo de las contradicciones no es la lucha de clases, no es la oposición entre clases, sino dos civilizaciones, ¿verdad? Una civilización democrática que es como un sustrato. Brodel habla de la vida material, ¿verdad? Brodel habla de la vida material, del mercado y de los monopolios, como tres escalones o como tres esferas, y dice que el capitalismo son los monopolios, ¿verdad? Y que la vida material, el intercambio, la aldea, el tianguis, eso no es capitalismo. Es un debate, ¿verdad? Es una provocación de Ocalan, de Brodel, y Ocalan y el pensamiento kurdo tiene esa virtud de no pensar en términos de Estado, de no pensar en términos de lucha de clases, de no pensar en el objetivo final de la revolución, de no pensar ni siquiera en el concepto tradicional de revolución como conquista del poder, sino abrir esa ventana a un debate, a incorporar nuevos elementos en el análisis. Si algo tiene el pensamiento de Ocalan y del movimiento kurdo ordenado en torno al PKK y a todo el entramado que hay en los 4 países donde está presente el pueblo kurdo, es que no es un pensamiento dogmático, que es un pensamiento abierto, que no es un pensamiento terminado, definido, sino que es un pensamiento en proceso, ¿verdad? Abierto a cambiar, no idéntico a sí mismo. Y el tercer punto, que es el que quiero desarrollar un poco ahora, la culpa la tiene Cisse, es el tema de la mujer. Todo el pensamiento kurdo se ordena en torno al tema del patriarcado, ¿verdad? Yo creo que es el patriarcado, la opresión de las mujeres, es un ordenador del pensamiento kurdo y de la lucha kurda. Y esto es importante porque Ocalan sostiene que la clave del socialismo es el tema del patriarcado y de la mujer. No se puede pensar en una sociedad, hablamos de socialismo porque venimos de esa idea de Marx, pero no se puede pensar en una sociedad postcapitalista sin poner en el centro el tema del patriarcado y de las mujeres, ¿verdad? Y esta mujer que tengo aquí al lado me pasó un texto que me rompió la cabeza, que se llama Matar al hombre, ¿verdad? En realidad se llama Matar y transformar al hombre dominante, y es un folletito, libro, tiene como 100 páginas, y fue escrito por el Instituto Andrea Wolf de la Academia Genealogy. O sea, escrito por mujeres. Esto no es un texto de Ocalan, aunque se inspiran muchas de sus ideas. Y en el inicio hay un grupo de trabajo que se llama Matar al hombre. Yo creo que los varones que nos consideramos de izquierda o revolucionarios tendríamos que leerlo y discutirlo.
el objetivo del trabajo es, leo, ¿no? Cómo desafiar y cambiar los patrones del patriarcado entre nuestros compañeros varones y los hombres en general. Y ahí nos va dando un repaso así interesante, ¿no? Si no desafiamos al patriarcado que vive dentro de todos y todas nosotros, todos los demás esfuerzos revolucionarios acabarán fracasando, ¿verdad? O sea, que no es que el tema de las mujeres que tanto se ha promocionado en Occidente, armadas ahí, con sus pañuelos muy bonitas, ¿no? Porque se hace los medios hacen una estetización de la mujer kurda, ¿verdad? Y eso, como de tantas cosas, ¿no? Y eso es un desastre. Y sostiene que los varones, los hombres, podemos empezar a matar al hombre dominante que llevamos dentro de nosotros. Y va más lejos, sostiene que, en lo que decía anteriormente, el patriarcado es el sistema de dominación que subyace en todos los sistemas opresivos y que está presente en cada instante, en cada interacción humana y que afecta importantemente a la psicología de los seres humanos, no únicamente. Y este es un trabajo que no es un trabajo teórico, es la consecuencia de un trabajo práctico, y eso me parece que es lo más importante. Existen y pueden desarrollarse varias alternativas con el objetivo de ir siempre más allá de los incidentes individuales de dominación. La verdadera venganza, dice el Instituto Andrea Wolf, es construir una sociedad libre de patriarcado. Eso parece una utopía, ¿verdad? Pero bueno, en eso estamos. Incluso aunque la gente, lo leo para ser más concreto, para no divagar, incluso aunque la gente rechace los papeles patriarcales, yo puedo decir yo rechazo el papel patriarcal, el actual sistema capitalista ha sido capaz de reabsorber las resistencias y convertirlas en nuevas identidades que benefician el consumismo, o sea, el capitalismo. Y nos dice a los varones, por supuesto que nos beneficiamos del privilegio patriarcal y rara vez, si es que alguna vez lo hacen, desafían a otros hombres en su comportamiento. Ese es uno de los núcleos de lo que tocan, ¿verdad? ¿Por qué cuando un varón tiene una actitud patriarcal, yo no la tengo, pero no digo nada? O no me animo a decir nada. O digo muy poquito, ¿verdad? Si no están construyendo nuevas formas de relación con otros hombres, los varones, y en el proceso se comprometen con el tema del cambio colectivo, siguen siendo en gran medida parte del problema. Como ven, el instituto, o sea, la idea de la genealogy, colocan el problema no en un lugar, sino en varios lugares, ¿verdad? Y como este trabajo está básicamente dirigido a los varones, bueno, siempre parece un poco duro, ¿no? Cuando una persona no comparte sus pensamientos, sus emociones, sus habilidades, no puede alcanzar la comunalidad, por lo que prevalece el egoísmo desarrollado por el sistema. El sábado pasado estuve en el INPI muchas horas intercambiando con mujeres, bueno, había muchas mujeres y algunos varones jóvenes otomíes. Y en un momento preguntamos ¿por qué hay pocos varones? ¿Por qué son inmensa mayoría mujeres? ¿Qué está pasando con el pueblo otomí? Y una compañera que acababa de llegar de la gira dijo algo que a mí me pegó mal, porque por lo siguiente. Dice, a los varones les cuesta aprender, o sea, nos cuesta aprender, y les cuesta compartir, o sea, nos cuesta compartir, que es un poco lo que dice aquí el texto. Y yo me sentí interpelado porque para los varones estamos educados en competir con otros varones, o con quien sea,
ella decía, esta compañera también que se llama Mari, decía, cuando hay una asamblea los primeros en levantar la mano son los varones para hablar, aunque sean 3 y haya 50 mujeres. Entonces me parece que van tocando un punto neurálgico que yo por lo menos lo siento como que me está interpelando, ¿no? Como que nos está diciendo algo que realmente hacemos, que no es una cuestión teórica. El hombre es un remanente del sistema, un remanente, el varón, ¿no?, del terrateniente y del señor. Bueno, mientras las mujeres están superando su situación de esclavitud, los varones persisten en mantener la esclavitud y la servidumbre y nos comportamos de manera muy conservadora. Bueno, luego repasa todo lo que han hecho y entra en la parte final, o la mitad para adelante, que es los talleres que hacen, en donde las mujeres, en la academia esta, en donde grupos de varones participan y son, comillas, educados, interpelados por grupos de mujeres. O sea, hay ese encuentro, ¿verdad? Muchos hombres describieron su participación en este programa educativo y las múltiples experiencias en la Academia de Mujeres Libres como un punto de inflexión en sus vidas. Yo lo que sentí es que como la participación en esos talleres como que te cierra las puertas de escape, ¿no? Porque una cosa en las que somos todos los seres humanos, creo que también las mujeres, especialistas es en la fuga, ¿no? En cómo hacernos los distraídos, ¿no?, cuando te interpelan directamente. Y dicen que la forma de comportarse y el estilo de discusión del varón es grosero, conceptual, ¿verdad? Enseguida el varón se pone a hablar de Marx y de las relaciones de producción y de no sé qué, abstracto y competitivo. Y es evidente que las mujeres son concretas, no estoy hablando en blanco y negro, ¿verdad? Las mujeres son maravillosas, los varones horribles, sino de tendencias que se dan. El proyecto de transformación de los hombres es una parte natural de nuestra vida y educación. Luchamos cada día con nosotros mismos. Luchamos con nuestros impulsos, nuestras emociones, con nuestra práctica en la vida diaria, con nuestra forma de expresión, nuestro lenguaje y retórica, con todos los aspectos de nuestro ser. Y entonces se preguntan, ¿cómo podemos desarrollar una forma de ser varones distintas? Como ven, no hay una receta para cómo hacerlo, sino una apertura a ver hacia dónde podemos ir. Y ahora ya termino de leer. Esto me parece muy fuerte, ¿no? Me lo digo a mí, ¿no? Si te pones en la posición de sujeto, en el centro de todo, es muy difícil responder a esa pregunta de cómo cambiar. Pero si te ves a ti mismo como una parte de la vida, como un ser conectado, es posible empezar a responder. Bueno, sigue el texto. Esto es fuerte, y lo voy a leer. Cuando solo miramos el daño que el patriarcado hace a las mujeres y tratamos de resolver el patriarcado entre nosotras, que pasa y está muy bien, solo vemos la mitad del cuadro, dice estas mujeres. Esta es una de las paradojas del sistema patriarcal. Para derrotarlo necesitamos que los hombres se desafíen a sí mismos, pero solo pueden hacerlo si nos dirigimos a ellos y les mostramos cómo ser parte de la lucha. Porque parecería que la lucha antipatriarcal es cuestión de mujeres, ¿verdad? Y es lo que está desafiando esta práctica, ¿verdad? Bueno, yo vengo de una familia en la cual mi padre era golpeador. Mi madre finalmente, mucho tiempo después, se suicida. Yo por muchos años dejé de ver a mi padre, 25 años nada más,
claro, cuando lo volví a ver ya era un viejito de más de 80 y era mucho más suave, ¿no? O sea, menos macho. Y he encontrado otros varones viejos, dirigentes NASA del Cauca, por ejemplo, que ya la tienen clarísima, pero claro, tienen más de 80. Entonces el desafío es cómo cuando sos un varón más joven, con más power, en todos los sentidos del término, ganador con las mujeres, podés cambiar. Porque los viejos finalmente han perdido muy buena parte de su virilidad, hemos perdido, y de nuestro papel de machos. Porque ¿qué podemos ofrecer? ¿Verdad? Más que una pensión. Entonces yo creo que este texto y la experiencia de las mujeres kurdas, que es una parte fundamental, yo tuve el placer, el orgullo de prologar el segundo tomo de las memorias de la defensa de Öcalan. El primero está publicado, el segundo también en español, el tercero creo que se va a publicar ahora, que está también muy bueno. Los otros dos no están traducidos o a medio traducir. Yo creo que aquí hay una apuesta a algo bien distinto, ¿verdad? A algo que trasciende el pensamiento crítico tradicional heredado, que es occidental. Hoy estuve en la ex glorieta de Colón, que se denomina ahora Glorieta de las Mujeres que Luchan, en donde hay feministas, indígenas y mujeres de barrios, o sea, porque no todas las mujeres son feministas, pero hay mujeres que luchan y no son feministas, hay de todo. Entonces, me parece que el movimiento kurdo busca un cambio realmente profundo. Y cuando nos interpela a los varones y dice el problema del patriarcado es de las mujeres, pero no solo de las mujeres, o dicho de otro modo, ponerle en los hombros de las mujeres la resolución del problema del patriarcado es un abuso también, ¿verdad? Porque todos tendríamos o debemos estar involucrados en esta lucha, desde diferentes lugares, desde diferentes intensidades, desde diferentes sensibilidades. Y esto es muy complejo, pero sí me parece que la experiencia kurda abre las puertas a una mirada mucho más integral de la transformación de la sociedad, de la transformación del mundo, y no solo en el terreno de lo patriarcal, también del capitalismo. Capitalismo, patriarcado y colonialismo están tan imbricados que no se los puede separar, son parte de un mismo sistema opresor. Entonces yo creo que está bueno poder dialogar más profundamente con la experiencia kurda por todos estos motivos que menciono. Aquí en América Latina estamos más acostumbrados a dialogar con el zapatismo, que está muy bien, con Cherán, con los mapuche, con los nasa, con experiencias muy válidas, pero vienen otras experiencias de otros lados que también aportan no diría una novedad, una mirada, una práctica muy profunda. Esta cosa de que las mujeres trabajen con los hombres para que maten al macho, me parece muy profundo, muy serio, muy de verdad, muy que apuesta a una transformación de fondo. Y creo que estamos, por lo menos a mí me pasa, en situación, en necesidad de aprender, no de copiar, no de ser acríticos, pero sí de aprender y de dialogar con una experiencia tan rica como la que está sucediendo en Medio Oriente y en concreto en el norte de Siria. Muchas gracias. Muchas gracias a Cice, Raúl. No sé si tú le querés contestar a Cice o Raúl, bueno, si tú querés decir algo a él, y si no, abrimos un ratito para que ustedes, los que están escuchando acá, puedan hacer preguntas o comentarios a cualquiera de los dos. Quizás nada más, perdón, nos avisaron en la transmisión que no se escucha mucho, entonces se pueden sentar los dos puntos de este lado para esa parte, que sería genial. Con gusto. Muchas gracias. Me acerco a Raúl. Bueno, no te pases.
hay para decirlo, lo vamos a decir acá. Entonces, Pero sí, Raúl estudia todos los textos que le paso. Estudia muy bien. bueno, yo los invito a que les hagan sus preguntas o los comentarios, no sé, las reflexiones que tal vez puedan haber surgido de esta plática entre Asisa y Raúl. Está abierto para quienes quieran intervenir. O preguntas, opiniones, o discrepancias, o matar al macho. O interpelar también con las ideas que estamos Claro. poniendo, ¿no? ¿Nadie se anima? Cuéntanos del gringo mientras tanto. Lo de gringo mientras tanto. Sí, esa pregunta que, como dije, que me preguntan muchas veces, porque creo que acá hay una sensibilidad muy presente, sobre todo cuando hablan de Estados Unidos. Entiendo mucho como con el sentido de que ver como de, pues, como el Estados Unidos como una representación de, o como más imperialista, más grande del mundo hegemónico y todo eso, ¿no? Pero nosotros no entendemos, como que no entendemos imperialismo solo como con la representación de Estados Unidos, más bien como que vemos todas a esas fuerzas jerárquicas que vienen allá y bueno, o vienen por acá como oprimir a pueblos. Para nosotros son imperialistas, no importante que si es un Estado o que sea como Estado Islámico o como que sea solo una ONG, ¿no? Entonces todos como que al final del día aportan, digamos, a esa mentalidad imperialista que se quiere oprimir a los pueblos. Pero sí, como de allá, como que creo que eso como dejó mucha duda después de justamente en 2014, donde, bueno, los kurdos como desde siglos que están luchando y digamos la organización que está presente en 4 partes de Kurdistán, como que nombré el PKK, que se dio como una gran lucha contra todas las fuerzas de OTAN, porque la guerra de Siria o colonización de Kurdistán no es como solo un asunto con el Estado sirio o con el Estado turco o con otros estados. Es una como colonización internacional, por eso es como de que toda la lucha que han dado a lo largo de años, pues eran contra a esas fuerzas, ¿no? Entonces, digamos, ahí como el Estado turco, por ejemplo, representa el segundo estado más grande de la OTAN, ¿no? Que tiene ejército más grande y pues han matado muchos kurdos como masivos y como en la guerra, como en combates de los guerrilleros, ¿no? Entonces, pero en 2014, cuando el Estado Islámico se ataca a Kobane y que aísla, bueno, Kobane era como de un parte de ciudad que era aislado totalmente, como todos 3 lados estaba como ocupado por Estado Islámico y en otro lado estaba cerrado, digamos, por el Estado turco. Entonces habían quedado como, digamos, poquita gente, como poquitos de YPG y YPG, que desde adentro querían como a romper a esa ocupación de Estado Islámico. Y de hecho como que resistieron como casi un mes sin ayuda de nadie, ¿no? Pero después de un mes como que ya no tenían nada de fuerza para resistir más desde adentro, y ahí como que fue un acto de Arin Mirkan, que tal vez han escuchado, la mujer que como se explotó abajo de un tanque, ¿no? Y eso era un mensaje como para el pueblo kurdo, que los combatientes kurdas que nos decían pues ya no era suficiente solo su resistencia y el pueblo kurdo debería ya como tomar un papel, ¿no? Entonces en ese momento, yo estaba en ese momento estuve en Bakú
en parte de Turquía. Y cuando escuchamos a ese grito con la explotación del cuerpo de nuestra compañera, ahí como que nos dimos cuenta que pues sí, éramos como pues estábamos mirando solo ahí a Rojava, pero realmente estaban bajo de un ataque muy brutal y no estábamos haciendo nada. Y esa misma noche, como que los pueblos empezaron a movilizar, y realmente fue una movilización que nosotros llamamos como una rebelión de 6 y 7 de octubre, que donde como todas las ciudades de Turquía, como hubo como de enfrentamientos con la policía y en fuerza del Estado turco para que se abre la frontera, ¿no? Y cuando se abrió, digamos, pero se duró como, digamos, bueno, los kurdos que estaban en diáspora en toda Europa empezaron también a ocupar, digamos, esos aeropuertos, todos como cancelar vuelos, lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces todo el pueblo cuando estaba todo el mundo estaba en pie, ahí como que la coalición que se fue armado esta noche, ¿no? Coalición que representa, digamos, los países de OTAN, más como representante por Estados Unidos. Entonces armaron una coalición para bajar las armas allá en Kobani. Entonces, pues tiraron armas más bien, ¿no? Y para fronteras todavía estaban cerrados y gente estaba adentro muriendo, ¿no? Y así como que después de como 25 días más, como con toda la movilización de gente, el Estado turco, como digamos, claro, como que no es como de solo movilización de los pueblos, pero fue como muy fundamental. Entonces abrió la frontera para ayuda humanitaria y de ahí como que se podría pasar alimentación, salud y todas esas cosas. Y así como que desde adentro como que se podría tener un poquito más aire para dar resistencia. Y resistencia se duró 3 meses más, como sin ayuda de nadie. Entonces ahí como que, y esa coalición, digamos que se bajó armas y nos quedó como de un acuerdo que ellos dijeron, si le vamos a dar armas, entonces pues que sigan como a esa guerra contra el Estado Islámico, ¿no? Bueno, creo que para los kurdos no era como tanto así de como un chantaje, como de luchar contra el Estado Islámico, porque era un entendimiento, porque el Estado Islámico estaba atacando a los kurdos directamente, que aunque no éramos como digamos en su camino, ¿no? Que habían como solo convertido a su camino para combatir con los kurdos. Entonces ahí como que creo que lo que hace como hoy en día a ese acuerdo, bueno, ahí como los kurdos aceptaron como liberar Raqqa, Tabqa, Deir ez-Zor, que los Estados Unidos está interesado por el petróleo, pero nosotros no estamos interesados por el petróleo, más bien estamos interesados por nuestra defensa, nuestro territorio, nuestra vida. Entonces ahí creo que ahí como digamos, a ellos aprovechan de la fuerza guerrera de los kurdos y nosotros aprovechamos, como los kurdos aprovechamos un poco a establecer a nuestro territorio y también como también ir como acordando con otros pueblos que sea como una zona más segura, ¿no? Entonces por eso como de la relación con Estados Unidos, si tenemos, pues realmente como el pueblo no, pero el parte militar a través de las fuerzas democráticas de Siria, con ayuda de armas y de como cosas tienen que ver con cosas militares, ahí sí hay un acuerdo. Sí, yo quisiera agregar a eso que a veces tendemos, y es muy natural, a traspolar lo que nosotros vivimos a otros territorios. O sea, acá el imperialismo es yanqui. No hay, prácticamente, capaz que dentro de 100 años es China, pero hoy es yanqui. En Medio Oriente, el imperialismo es británico-francés. El tratado Sykes-Picot de ya hace un siglo, que partió como una tarta así en pedazos la región, fueron Inglaterra y Francia. Un acuerdo secreto entre dos potencias coloniales. Pero además está el imperialismo turco, que es fundamental, y el israelí, ¿verdad? Entonces tenés ahí ya 4 imperialismos muy presentes. Por supuesto, también están los yanquis y los rusos, que ahora son una fuerza impresionante, sobre todo en Siria. Entonces, una fuerza que está rodeada por 5 imperialismos, 6, en algún momento tiene que ver cómo hace en el terreno militar para abrirse un hueco. E insisto, no es que Estados Unidos sea bueno, ¿no?
ustedes, fui diciendo eso. Digo, que no juega el mismo papel en México que en Medio Oriente. Además, la presencia estadounidense en Medio Oriente está decayendo de una forma muy fuerte. No puede con Irán, no pueden con Yemen, ¿verdad? Los saudíes, o sea, tienen una serie de problemas. Entonces, no está bueno, porque muchos compañeros muy revolucionarios, cuando hubo un acuerdo militar kurdo-Estados Unidos, bueno, con Estados, no, es otro mundo, es otra parte del mundo con otras realidades. Entonces, es lo único que quería sumar. Sí, a veces como veo como pues, gente pregunta con la intención de que realmente quiere entender, pero a veces como también veo como de una como injusticia decir que como la autonomía kurda está apoyada por Estados Unidos. Pues realmente no. Eso dicen los rusos, porque la inteligencia rusa plantea que los kurdos son un peón de Estados Unidos. Eso plantea todo el entramado prorruso, los think tanks y todo eso, hace ese planteamiento. Y me parece muy, muy justo. ¿Alguien más que quiere Yo intervenir? sí tendría una pregunta. Esperaba para no repetir lo que decía Civex o que los hombres siempre alzar la mano primero, ¿no? Eso se llama sentimiento de culpa. Pues sí tenemos este culto. Yo soy Gustavo de Brasil. Tendría tendría más, pero para no monopolizar la palabra, dos preguntas a Cise. Una yo creo que más concreta y una en un plan más teórico, ¿no? La primera concreta tiene que ver con el Estado. Aquí en México mismo, ¿no? Y en América Latina también, pero en México mismo tendríamos como los zapatistas que como valor, bueno, tienen ahí sus puntos de acceso, pero como valor están de espaldas al Estado, ¿no? Totalmente de espaldas. Como Cherán ya es otra relación, ya tiene una relación más directa con el Estado, ¿no? Y así son las experiencias distintas. La pregunta sería cómo está hoy esta relación con el Estado o con los Estados. Si están ahí, hay policía, hay políticas, ¿qué tipo de relación hay? Y la más teórica, ya pues hablaba Sivek también que las autonomías son distintas, ¿no? Son muy diferentes entre sí. Y pues teóricamente la autonomía es una categoría bastante polisémica, ¿no? Que un montón de gentes hablan un montón de cosas. Y te escuchaba hablar de autonomía democrática. No sé si me hizo ruido o si me cayó raro, es que para mí parece que es una, pues, ¿cómo podría decir? Una redundancia, ¿no? Porque si es autonomía, es democrática. Entonces, desde la práctica de ustedes me gustaría escuchar qué significa, pues, la autonomía democrática y por qué no solo autonomía. Capaz que hacemos una ronda mejor, ¿no? Si hay más palabras. ¿Alguien más quiere intervenir, preguntar, opinar? Yo no duda. No, solo que mencionaste que discrepan en lo de poder negativo. Me gustaría saber cuál sería o cómo definiría Raúl a eso que tú defines poder negativo. Antipoder. Y tú allá. Sí, a veces en la misma línea sobre el comentario sobre la autonomía democrática, que me pareció muy potente lo que decía Raúl sobre el diálogo de autonomías, y tal vez si así se nos puede desarrollar, estando en Latinoamérica, estudiando en Puebla, cómo se dialoga con estas autonomías desde la autonomía democrática. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Me gustaría que nos platicara sobre la producción, o sea, cómo se reproduce la vida material, si es una producción colectiva, si se colectiva solamente la producción, o sea, como este tema, ¿cómo la hacen en el vida cotidiano? Más allá de la lógica de guerra, que hay que mantener el frente, que más bien para superar esa condición y el sistema mismo, ¿qué están planteando, qué están haciendo? Y la otra es sobre el conocimiento, ¿cómo socializan el conocimiento? ¿Es a partir de escuelas? ¿Si hay otra forma? Esos dos elementos. Bueno, ya, perdón, sí son muchas, pero pues quizá ya no va muy bien con esta cuestión de socializar el conocimiento, ¿no? Como yo últimamente he pensado mucho también en las, o sea, como en la necesidad y la potencia de los vínculos, las redes, las interconexiones entre
proyectos afines, ¿no? Y autonomías, digamos, proyectos que resuenan. Y me interesaba saber eso, ¿no? Como cómo las compañeras y los compañeros de Kurdistán han trazado esas redes, ¿no? Intelectuales, políticas, prácticas, más allá del tipo de contactos que tengan con el gringo, ¿no? O sea, como cuáles son las redes desde abajo que se han formado. Una hora más. Tengo 2 minutos para contestar. Bueno, no, son preguntas realmente son muy esenciales y abren mucho como la discusión que queríamos hacerlo, ¿no? Yo no quería como de entrar en todos lados y esas preguntas que se abren, ¿no? Por ejemplo, la relación con el Estado que preguntas. Bueno, algo que como Raúl mencionó, me parece que está muy importante a tener en cuenta, es que relación con el Estado y no tener relación no define que esas como autonomías si son autonomías o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para mí la autonomía de zapatistas o autonomía de Cherán, al final del día son experiencias autónomas con diferentes características y diferentes, digamos, realidades. Y en nuestro caso, allí como que puedo hablar directamente en el caso de Rojava. Por ejemplo, en Rojava, el Estado sirio como que no es una autonomía reconocido y hasta ahora como que no hay una relación directa con el Estado sirio, pero hay intentos que sí que llegan como de reconstruir el Estado sirio y de ahí como que los kurdos que tendrán como una autonomía reconocido. Y eso como reconocimiento de autonomía para nosotros es muy necesario con sentido de que pues los turcos no mandan sus aviones para bombardear la zona, ¿no? Entonces, o como de que se pueden administrar, digamos, como más en sentido de sus recursos, etc. Pero como la relación con el Estado, los kurdos dicen que nuestra autonomía no va a terminar con armar como un Estado o un aparato que sea como encima de la sociedad, como un espacio de decisión que sea como encima de la sociedad. Entonces ahí así entiende como el Estado, ¿no? Pero con el Estado sirio tampoco no fue como de rechazar desde la región, ¿no? Por ejemplo, el Estado sirio con sus policías, con sus soldados, con sus edificios, sigue siguiendo en la región autónoma, pero como que la idea de la autonomía que tenemos, como autonomía democrática que tenemos, es allá decir que ya como que cuando la sociedad se va a organizarse y se va a decidirse en su vida, ya no va a necesitar como el Estado. Entonces es como eliminar el rol del Estado en la sociedad, es la discusión que nosotros llevamos. Ahí con el Estado sirio como que pues no hay como un contacto directo, no hay como que digamos que ellos mandan como dinero o lo que sea, como porque el Estado sirio tampoco no está en esas condiciones, pero tampoco no hay uno de decir que hay que rechazamos y ya que se vayan, ¿no? No de así, más bien como pues a ver, que quedan allá hasta que no vamos a necesitar a ellos, algo así. Y autonomía democrática, sí, nosotros creemos que todas autonomías no son democráticas. Entonces, por eso decimos la autonomía democrática. Por ejemplo, una autonomía que no aborda como el patriarcado no puede ser democrática. Entonces, por eso como la autonomía entendemos como la democratización de las relaciones sociales y de relaciones de género, por eso como nosotros llamamos nuestra autonomía como autonomía democrática. Y ¿cómo dialoga con las otras autonomías? Pues yo como que con mi experiencia de acá, como que yo creo que sí tenemos muchas cosas que ver como en sentido de entendernos, o como que sabemos que a nuestra lucha que se queda solo ahí en Medio Oriente, que no va a ser como de tener como un trifundo o como va a tener como un éxito, si no juntamos con otras luchas, ¿no? Y nosotros aprendemos muchas de otras luchas. Latinoamérica para nosotros es un terreno de aprendizaje.
así como que la autonomía no es un concepto o no es una práctica que se aborda mucho en Medio Oriente, pero acá, como desde que yo estoy acá, he encontrado con la diversidad de las autonomías, y ahí como que lo que nosotros hacemos, como tal vez juntar con tu pregunta, Laura, es que como nosotros trabajamos con un concepto de internacionalismo y de solidaridad, que no hacemos solo como vínculos así de teóricos o decir que, oye, tú eres mi compa, no, más bien como ir allá o como invitar a gente en nuestros espacios para hacer intercambios más directos para a construir esos vínculos, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, pues hay como de Comité de Latinoamérica, donde se van con compañeros y se cuentan sobre la lucha kurda, sobre su proceso autónomo, y desde ahí también como que se van escuchando a otros. Entonces, así como a través de las personas que vamos viajando en diferentes lados del mundo, creamos a esos vínculos, y esos vínculos a veces como son vínculos de intercambios, pero a veces son vínculos de realmente que cuando ahí hay como procesos difíciles, pues desde acá recibimos, por ejemplo, un apoyo muy esencial. Tal vez que no para como aviones, ¿no? Pero le da mucha fuerza a gente cuando reciben una carta o un video o un voz desde acá. Hay como gente que se anima, dice que ya eso es nuestra resistencia, está llegando a otro lado del mundo y se encontrando otras amistades, y eso es la que nos junta, ¿no? Entonces, por eso como las fuerzas democráticas que llamamos para esa como civilización democrática no está solo en Medio Oriente, sabemos que en todos lados del mundo y así, ¿no? Y otra pregunta como de cómo se produce la vida material, pues eso como justo lo que cuento en mi libro es el tema, pero debes leer todo el libro. Pero son más, solo 330 páginas, pero te queda claro. Sí, yo como quedé mucho como de justamente eso. Para mí era muy importante la autonomía, se puede producir políticamente, pero si no se produce como materialmente en la vida cotidiana, realmente como que no logra de ser una autonomía total, pues gente se queda bajo del capitalismo y todo, ¿no? Entonces, para romper también el dominio del capitalismo, es muy importante desde nuestro trabajo, desde nuestra fuerza, a colectivizarnos, ¿no? Entonces, por eso la construcción más así conocido son cooperativas, que nosotros intentamos hacer cooperativas como en nuestra forma y en nuestro entendimiento, es decir, no formamos cooperativas, no, más bien como cooperativizamos como los procesos económicos. Y nosotros dijimos, como Raúl un poco entró desde Brudel, como entendemos que como hay un monopolio, como capitalistas, monopolios, pero hay también... El capitalismo son los monopolios. Sí, el capitalismo solo es como del monopolio, como digamos grandes capitalistas, y todo lo demás fuerzas realmente están bajo del capitalismo, están en dominio del capitalismo. Entonces, a organizar a esas como pequeños productos, campesinos, trabajadores, hacer más cooperativas, para nosotros la organización de una economía comunal contra ese monopolio. Y ahí como en Rojava, pues lo que hacemos, pues hay como tierras que el Estado sirio cuando se fue retirado, digamos en sus fuerzas iniciales, y ahí como quedaron muchas tierras del Estado que se fueron colectivizando a través de como cooperativizar el trabajo hoy en día, y ahí como que los pueblos producen sus productos, como acá es maíz, ahí es trigo, y mucho más como a diversificar también la producción, porque realmente cuando empezó la guerra, única cosa que existía en Rojava era solo trigo, porque el inicio, como cuando declararon la autonomía, habían ocupado silos de trigo y no había nada más. Entonces, y también el Estado no había permitido a producir nada más. Es decir, como que los pueblos solo podían cosechar trigo y nada más. Entonces, por eso hay una fuerza de diversificar la producción de agricultura. Entonces, hay un enorme trabajo de agricultura, lo que están haciendo allá. Y también como de pues, producir otros productos, ¿no?
pero sobre todo es como de, a través de colectivizar, y los que no se pueden colectivizar, digamos como que hay como pueblos que no quieren como de entrar a esa como trabajo colectivo, entonces ahí como organizar, crear como sus unidades, crear sus, no sé, de sectores, algo así. ¿Y cómo socializamos conocimiento? Pues hay escuelas como de normales con los niños, pero también hay como academias populares que donde el conocimiento de la lucha está socializando. No es como un conocimiento, no estamos leyendo como Marx allá, como más bien está como a través de las discusiones que desde muchos años que traemos en la lucha, pues ahí está socializando a través de las academias populares y en las academias de mujeres. Y en la escuela de los niños, para los kurdos era muy esencial, por ejemplo, armar la educación en idioma materna. Entonces, hoy en día sí están haciendo como educación en kurdo, en árabe y en otros, si hay otros pueblos que hablan otros idiomas, pues hacen como sus escuelas. Y como socialización de conocimiento, también no tomamos que debe quedar solo en las escuelas o como en esos espacios, como hacemos muchos talleres, para cada asamblea, para cada reunión, es como en un lugar donde se socializa el conocimiento. Creo que eran todas esas. El tema del antipoder es una vieja discusión con Holloway. Él habla del antipoder, pero no pone ejemplos concretos. Y yo creo que no existe el antipoder o el no poder. Yo creo que existen poderes no estatales. Una asamblea, una comunidad es un poder no estatal. Pero bueno, es una polémica. Creo que eso que no existen sociedades, ni veo que sea posible que existan sociedades sin poder. El problema es que no sean poderes jerárquicos, subordinados, patriarcales. Y sobre el tema que estabas planteando, yo creo que con las autonomías como con las cooperativas corremos el riesgo de considerarlas como instituciones. Cuando así se habla de cooperativas, no habla de una cooperativa con tantos socios, un capital social, sino está hablando del trabajo colectivo, trabajo comunitario, de una economía comunitaria que se pone en común, ¿verdad? Y con la autonomía pasa lo mismo. Si pensamos en la autonomía como institución, estamos en un lío, ¿verdad? Y una cosa que quiero agregar, no es concebible una autonomía, no patriarcado o no capitalismo a gran escala. O sea, yo no me imagino una Ciudad de México autónoma, no patriarcal y no capitalista. Ese es uno de los grandes dramas de nuestra lucha. Por eso allá en el norte de Siria son 3 regiones, ¿no? Qimshili, Rojava y Afrin. O en otros lugares. O sea, el problema que tenemos es que la forma como pensamos el no capitalismo y el no patriarcado es desde pequeños núcleos que se puede ir expandiendo, pero no engordando esos núcleos, sino reproduciendo otros núcleos, ¿verdad? Porque si no, claro, la sociología y la política moderna nos enseñan a pensar en términos de la sociedad, la nación, el Estado, o sea, millones. Y en esos términos no podemos pensar ni la autonomía, ni el postcapitalismo, ni el postpatriarcado. Ese es un problema porque ¿cómo haríamos para tener una política federal no patriarcal? No, por ahí no va nunca. O sea, ¿cómo podría el gobierno de México o de la Ciudad de México suprimir el patriarcado? No, no se puede. Entonces, en base a que haya miles o millones de núcleos que trabajen el postpatriarcado, el no patriarcado o el antipatriarcado y el anticapitalismo, por la autonomía, eso es posible, pero no a la escala macro. Y por eso esto es un desafío, y en el libro de Assise, cuando pone ejemplos, no habla de el Kurdistán, habla de la asamblea en tal pueblo o en tal región o en tal comarca. Y eso es importante porque desafía nuestras... O sea, tenemos conceptos como muy naturalizados, ¿verdad? Lo macro, la sociedad. Y así nos puede funcionar. Es mi opinión, puedo estar equivocado.
Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy y antes de que se vayan, yo les quería contar un poquito las actividades que tenemos de acá a la semana que viene. Por digo, si les gustó y quieren venir a acompañarnos otra vez, nosotros encantados. Está el próximo jueves la presentación del libro a 150 años de la Comuna de París, a las 6 de la tarde también. El viernes hay un conversatorio llamado Internacionalismo en tiempos de apocalipsis con el filósofo croata, que nunca me sale el nombre, Resto Hovat, ¿no? Que es autor de 2 libros que se llaman, uno La radicalidad del amor y otro Después del apocalipsis, y va a estar en conversación con David Adler y Sazar, ¿cómo es el apellido? No, eso ya me lo conozco. De Progressive International. La próxima semana, el próximo miércoles, nos vuelve a acompañar Raúl, esta vez para la presentación del tomo 2 de Tiempos de Colapso, que en este caso es Los pueblos rompen el cerco, y nos van a acompañar ese día también la organización de la izquierda independiente de Francisco Villa, o sea, los compañeros de los Panchos de Iztapalapa, más fácil, compañeras de la Brigada Callejera Elisa Martínez y Alicia Hopkins, que es una feminista autónoma que no vino hoy, la estábamos esperando, pero el miércoles sí va a estar. Entonces, agradecemos infinitamente a Raúl, a Cice y a ustedes por estar este día y por permitirnos este encuentro de mucha gente. Yo lo siento como mucha gente aquí en este lugar. Y los esperamos cada vez que quieran. Gracias.